trabajar. Muy bien, queridos estudiantes. Muy bien. Entonces, estamos viendo acá las actividades transformativas. Bien, entonces acá ustedes observan toda esta imagen, ¿no? Vamos a transformarlo. ¿Qué cosa vamos a generar acá? Hay una empresa. Esta empresa se convierte en la industrialización, ¿ya? Entonces, atentos, lápiz, ¿no? Y una hojita para que puedan anotar y después participar en... Entonces, ¿qué serán las actividades transformativas? ¿No? Son lo que vamos a realizar el proceso, ¿no? Vamos a convertirlo, ¿qué cosa? En la materia prima, o sea, de la materia bruta, la materia prima, en insumos para elaborar nuevos productos. Entonces, necesitamos una fábrica. Muy bien, entonces, acá está. ¿Qué cosas son las actividades transformativas? Muy bien, ahí dice bien claro, pueden leerlo y observarlo en imagen, ¿no? Son aquellas mediante las cuales se transforman, ¿qué cosa? Muy bien, se transforman las materias primas en productos semi-elaborados o manufacturados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pertenecen a este grupo todas las industrias, ¿ya? Todas las industrias, entre las principales podemos mencionar como por ejemplo la industria petroquímica, metalúrgica, siderúrgica, hidroeléctrica, de construcción, de alimentos y así sucesivamente. Entonces, son las actividades transformativas. Estamos hablando básicamente de las principales industrias, ¿no? O sea que prácticamente hoy en día somos industrializados. Necesitamos, ¿qué cosa? Transformar nuestros productos, ¿no? En productos semi-elaborados o manufacturados, como pueden observar ustedes. Muy bien, entonces esas son las actividades transformativas. Ahora, ¿qué es la industria? Entonces ahora necesitamos, ¿qué es la industria? Acá muy bien, entonces la industria es una empresa o una fábrica que va a fabricar los productos. Muy bien, entonces la industria es la actividad humana, ¿no? Que mediante el trabajo, el uso de maquinarias y tecnologías van a transformar las materias primas en productos semi-elaborados o manufacturados. Entonces, para la industria nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Los recursos naturales. Estos recursos naturales nos va a dar, ¿qué cosa? Los productos, ¿qué cosa es la materia bruta? El producto. Esta materia bruta se convierte en materias primas, como pueden ustedes observar acá, ¿no? Esta es la fábrica, las materias primas. Estas materias primas, ¿no? Muy bien, necesita, ¿qué cosa? Fuentes de energía, ¿ya? Necesita fuentes de energía. Sin las fuentes de energía, no podríamos realizar, ¿qué cosa? La fabricación de otros productos, crear productos, ¿no? Para poder consumir. Entonces, la fabricación, que es la industria, va a fabricar productos elaborados, acá está, elaborados y semi-elaborados. Estos semi-elaborados se convierten ¿en qué? Se convierten en la industria ligera, ¿ya? Estas industrias van a ser llevadas al mercado. O sea, semi-elaboradas, elaboradas, directamente va al mercado. ¿Para qué cosa? Para el consumo de nosotros. Entonces, aquí, por ejemplo, les he puesto las materias primas. ¿Qué son las materias primas? ¿No? Se obtiene ¿de qué? De la naturaleza. ¿Empleando para qué? Este sirve para poder elaborar nuevos productos. Tenemos, por ejemplo, las materias primas se clasifican de origen vegetal, ¿no? Todos los derivados de los vegetales, derivados de madera, de algodón, ¿no? De corcho, de caucho, etc. Y también tenemos todos los derivados de origen animal, ¿no? Por ejemplo, de una vaca, todos los derivados, por ejemplo, de un puerquito, de repente todos los derivados por ejemplo, de un ovino y así. Entonces necesitamos la lana, no necesitamos el cuero, la leche, etc. Y todos los derivados de origen mineral, de los
minerales, ¿no? Por el yeso, arcilla, hierro, oro, petróleo y así sucesivamente, que lo vamos a procesar, lo vamos a transformar. ¿Correcto? Entonces, estos son la industria. La industria necesita, ¿qué cosa? Materias primas, los insumos, para poder elaborar un producto. Ejemplo, cuando uno quiere preparar, por ejemplo, una torta, de repente un postre, ¿qué necesitamos? Todos los insumos para poder realizar, ¿no? Que ustedes lo van a fabricar en casa, ¿no? Lo van a preparar. Entonces, la industria, la fábrica se encarga de producir, como por ejemplo el azúcar, la harina, ¿no? Aceites y así sucesivamente para nosotros para poder consumirlo. Entonces, esa es la industria. La industria se encarga de ¿qué? De procesar, ¿no? De hacer, por ejemplo, de elaborar, de transformarlos, ¿no? La materia prima en productos ya directamente para nosotros para poder consumirlo. Esa es la industria. ¿Qué es la industria? Son las fábricas. Quienes elaboran somos nosotros, ¿no? Las personas. ¿Cuáles serán los factores del desarrollo industrial, tanto acá a nivel mundial como en el Perú? Tenemos, por ejemplo, los factores del desarrollo industrial, como pueden observar en esta imagen, hay varios factores, pero los factores más importantes va a ser solamente, que yo voy a mencionar 3, que va a ser la materia prima, observan acá, ¿no? Materia prima, ¿no? Fuentes de energía, ¿tá? Necesitamos fuentes de energía, también necesitamos, ¿qué cosa? La mano de obra, y necesitamos dinero. Entonces, para esto quiero saber qué cosas son los factores del desarrollo industrial. La industria está conformada por una serie de elementos que le van a permitir lograr, ¿no? Asentarse y posteriormente desarrollarse con alta productividad y rentabilidad, ¿no? Y estos son las materias primas, que es fuente de, ¿no? Las materias primas y las fuentes de energía. Aquí. Muy bien. Necesitamos, ¿qué cosa? Mano de obra abundante y especializada. Necesitamos también, ¿qué cosa? La infraestructura, ¿no? O sea, empresas auxiliares. Necesitamos también, ¿qué cosa? Transportes y redes de comunicación. Saben perfectamente que hoy en día, ¿no? Todo es a través de las redes de comunicación para ofrecer nuestros productos, ¿no? Para vender. También necesitamos, ¿qué cosa? Capital, ayuda económica y fiscal, ¿no? Este es capital. Necesitamos dinero para poder invertir y de esa manera que crezca nuestra, ¿qué cosa? Nuestra empresa. Necesitamos también terrenos, suelos, etcétera. Y finalmente necesitamos mercados próximos para vender nuestros productos. Ejemplo, de repente tu compañera, de repente Lucía, tiene una fábrica de zapatería, ¿no? Hace calzados. Entonces, ella necesita, ¿qué cosa? Materia prima, que es el cuero, ¿no? Fuentes de energía, ¿no? La electricidad, etcétera. Necesita, ¿qué cosa? Trabajadores, ¿no? Tener otras empresas, ¿no? Y así. Necesita ¿no? medios de transporte, medios de comunicación para poder ofrecer y así sucesivamente. Entonces, eso es el desarrollo industrial, ¿no? Tanto acá para el Perú a nivel mundial, ¿correcto? Entonces, esos son los factores. ¿Cuáles son los factores más importantes para una alta productividad y rentabilidad? Materia prima, fuente de energía, mano de obra y capital. Si no tenemos dinero, inversión, no podemos hacer, ¿no? Nuestra empresa o fabricar. Muy bien, entonces pasamos a otro tema. ¿Por qué se caracteriza la industria peruana? ¿Cuáles son las características de la industria peruana? Muy bien, entonces, nuestra industria
es incipiente. ¿Por qué es incipiente? Pues inicia su desarrollo muy tardíamente en el año, pues, aproximadamente 1959, ¿no? Porque antes éramos, ¿qué cosa? Simplemente, pues, ¿no? De las actividades, ¿qué cosa? ¿No? La ganadería y, ¿no? La agricultura. Muy bien, entonces es incipiente. Otra característica dice, predomina la industria de bienes de consumo. ¿Ya? Predomina la industria de bienes de consumo. O sea, prácticamente, principalmente lo que es de la alimentación, que va a aportar casi el 31% del producto, acá del Producto Bruto Interno, y de ensamblaje de, ¿no?, productos que es de menor, ¿no?, porcentaje. Mayormente acá en el Perú nosotros dedicamos a que prácticamente a los bienes de consumo de ligero, básicamente de alimentos. Otra característica es el desarrollo industrial que está centralizado. ¿Por qué está centralizado? Simplemente está en un solo lugar. Debería ser descentralizado. O sea, el desarrollo industrial cuando está centralizado va a tener dificultades en el desarrollo nacional. Entre las principales industrias que se ubican más, el 70% es aquí en todo lo que es en Lima, en La Libertad y en Lambayeque en menor cantidad. En otros lugares no hay. O sea, básicamente las industrias, las fábricas, ¿dónde están? Está aquí en Lima. Muy bien. Otra característica es dependiente, ¿no?, en insumos químicos, tecnológicos y capital. Otra característica, no existe una adecuada política industrial. Otra característica es que las industrias peruanas están agrupadas en la famosa llamada SNI. Acá está, ¿no? ¿Qué significa SNI? Sociedad Nacional de Industrias, ¿ya? Ahí están agrupadas. Entonces, ¿cuánto por ciento nosotros, por ejemplo, mayormente nos dedicamos con el Producto Bruto Interno, casi el 31%? ¿En qué? En los bienes de consumo. Muy bien. Entonces, estas son algunas características de la industria peruana. Entonces, ahora, ¿cuál será la importancia de la industria peruana? ¿No? La importancia de la industria peruana. ¿Por qué será importante la industria? Así como ustedes están observando, esta es la fábrica y acá también, ¿no? ¿Qué tipo de industria es esta? La industria textil, ¿no? ¿Qué tipo de industria sería esto? La industria de repente petroquímica o metalúrgica, etc. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la importancia de la industria? ¿No? Dice que la importancia de la industria nos va a contribuir, ¿qué cosa? Al progreso, ya sea local, regional o nacional. O sea, necesitamos progresar, necesitamos crear puestos de trabajo. Necesitamos, ¿qué cosa? Tener, pues, una mejor calidad o nivel de vida. Entonces, por lo tanto, la primera importancia es eleva el nivel de vida de la población. ¿De qué manera la industria, ¿no?, va a elevar el nivel de vida de nuestra población? Hemos dicho, creando puestos de trabajo, con mejores sueldos, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a tener un nivel de vida económica estable. Otro es fuentes de divisas. ¿Qué son fuentes de divisas? O sea, captamos monedas extranjeras, como los dólares, euros, etc. Otra importancia que los centros industriales son escuelas de formación tecnológica. Otra importancia es conduce a los estados a la independencia económica. Si nosotros somos un país industrializado, debemos ser un país desarrollado, pero actualmente no somos así, ¿no? Somos dependientes porque no tenemos en sí principales industrias porque vienen de otros países. Otra importancia sería, ¿qué cosa? Impulsa el desarrollo tecnológico y científico,
¿ya? Como por ejemplo con los países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, Japón, Corea, China, etcétera, ¿no? Muy bien, otra importancia, evita el exceso de importaciones. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Evita el exceso de importaciones, ¿por qué? Porque, ¿no? Que se generaría, ¿qué cosa? La fuga de divisas, o sea, la de las monedas extranjeras. O sea, nosotros ¿qué queremos? ¿Qué cosa? Que nuestros productos que se vendan hacia el exterior, no que compremos productos de otros países. O sea, lo primero es lo nuestro, para poder exportar y de esa manera crecer económicamente como país. Otro es genera demanda de materias primas, ¿no? Como genera demanda de materias primas, que nos va a impulsar el desarrollo de actividades económicas primarias. Entonces, esto sería, ¿qué cosa? La importancia de la industria. La industria es importante porque nos va a contribuir al progreso, ¿no? Al progreso de qué? De cada uno de nuestro país. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una pequeña empresa, cada día ustedes van alimentando, van vendiendo y van creciendo económicamente. Y nuestro país también, cuando hay más empresas, ¿no? Genera qué cosa? Más trabajo. Todos tenemos trabajos para, de repente, de esa manera sustentar, ¿no? Nuestros hogares. Muy bien, entonces, esta es la importancia de la industria. Clasificación de la industria. La industria se va a clasificar en tres. La industria pesada o de base, la industria de bienes de equipo y la industria ligera de uso de consumo, que mayormente nosotros dedicamos a este rubro, ¿no? Tenemos más fábricas de esto que de estos dos, porque estos dos, industria pesado de base, mayormente son de los países más desarrollados que tienen pues alta pues nivel tecnología. Igual de este lado, ¿no? Entonces, hablamos de cada uno de ellos. ¿Cuál es la clasificación de la industria? Industria pesada, industria de bienes de equipo y la industria de consumo, que mayormente estamos nosotros en ese rubro. Muy bien. Hablamos de cada uno de ellos. La industria pesada o de base, ¿no? Ustedes observan acá esta imagen, ¿no? Muy bien, entonces, ¿en qué consiste la industria de base, ¿no? O pesada, su nombre mismo lo dice. Entonces, va a trabajar con recursos naturales obtenidos directamente de la naturaleza, como la extracción de minerales, etcétera, petróleo y así sucesivamente. Requiere, ¿qué cosa? Fuertes capitales, ¿no? Y necesita, ¿qué cosa? Alta tecnología. También se ubica muy cerca de ¿qué? De las fuentes de materias primas. Muy bien, se realizan las materias primas, ¿no? Para poder transformar, ¿ya? Para poder transformar estos recursos naturales, como por ejemplo, en este rubro está la industria metalúrgica. ¿De qué se encarga la industria metalúrgica? Atentos. Transforma los minerales metálicos pesados por procesos de purificación, ¿no? Oro, plata, cobre, etc. ¿Ya? Muy bien. Otra industria, la industria, por ejemplo, en la metalúrgica, aquí en el Perú no lo tenemos una fábrica, pero tenemos refinerías, ¿no? La refinería de La Oroya, que está en el Junín, San Nicolás, que está en Ica, uno creo que está por acá cerca, en Lima, que es Cajamarquilla, etc. Otra industria es la industria siderúrgica. ¿Qué hace la industria siderúrgica? La industria siderúrgica transforma el hierro en acero, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes van a la ferretería y dice, Aceros Arequipa, ¿no? Eso es ¿de dónde viene? Está en Ica, su industria. La industria Sider Perú, ¿no? ¿Dónde está? En Ancash, ¿no? Cuando ustedes, esos fierros para construir las casas, ¿no? Esas son las famosas siderúrgicas. La industria química o pesada. La industria química pesada mayormente utiliza materias primas como el petróleo,
gas natural, carbón, etc. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? La refinería de Conchán, ¿no? Acá está cerca, en Lima. Tenemos la refinería de La Pampilla, que está en Callao, ¿no? Y la refinería de Talara, que está en Piura, que se encarga de qué? De utilizar los derivados del petróleo, gas, carbón, etc. Muy bien, entonces, esta es la industria pesada. ¿Cuáles son? Metalúrgica, siderúrgicas y química pesada. Número 2. La industria intermedia o de equipo. ¿Qué tipo de industrias pertenecen acá? La industria intermedia o de equipo usan bienes obtenidos por la industria de base, ¿no? De industria de base, ¿con qué? Con la finalidad de producir nuevos bienes, o sea, nuevos productos, como por ejemplo están observando en esta imagen, que están fabricando un carrito, ¿no? Muy bien. La tecnología que utilizan es muy especializada, básicamente es propio de los países con alto nivel tecnológico, como por ejemplo Japón, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Corea, ¿no? Y así, ¿no? Porque nosotros no lo tenemos aquí para fabricar un carro, ¿no? No tenemos para fabricar un avión, etc. Entonces, básicamente son de los países que utilizan pues una tecnología muy especializada. Muy bien, entonces, aquí en el Perú tenemos, por ejemplo, nosotros 3 industrias. ¿Cuáles son las industrias? La industria, por ejemplo, hidroeléctrica que pertenece a nosotros. Hidroeléctrica o energética se encuentra pues los centrales hidroeléctricas que tenemos, por ejemplo, aquí en el Perú, el central hidroeléctrica de Huinco, Barba Blanca, Huampaní, acá cuando nos vamos a Chosica, que está todo en el río Rima. Otro central hidroeléctrica que está en el río Mantaro es Santiago Antunes de Mayolo, que es el más grande de todo el Perú, que prácticamente pues produce la energía hidroeléctrica a nivel nacional casi el 33%. Es lo más grande. Muy bien, otra industria acá en el Perú tenemos la industria metalmecánica, ¿no? ¿Qué cosa es la industria metalmecánica? Proviene de la industria ligera de maquinarias tecnificadas, como por ejemplo acá les he puesto MAVE, Inresa, Surge, ¿no? Cima, y así, Nova, y así, por ejemplo, LG, ¿cómo se llama? Los productos que nosotros podemos de repente, ¿no? Tenerlo o fabricar. Otra industria es la industria cementera. Esta industria cementera es de construcción, ¿no? Que consiste en la elaboración de cemento, de ladrillos, sanitarios, etc. Entonces, ¿cuáles son las industrias, ¿no? que pertenecen a este tipo de industria intermedia o de equipo? La industria hidroeléctrica, la industria metalmecánica y la industria cementera. ¿Correcto? De repente viene en el examen, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? las principales industrias del Perú? Intermedias de equipo, la industria hidroeléctrica, la industria metalmecánica y la industria de construcción o cementera. Muy bien, pasamos a casi la última. Muy bien, la industria ligera de consumo. Esto, ¿no? Ustedes están observando la industria de ligera de consumo, mira, todo ya los productos finales, ¿no? Los productos finales. Muy bien, ¿de qué se trata? Este se elabora, pues ya son los bienes finales, ¿no? Pudiendo ser de uso o de consumo directo. Presenta una gran diversidad. Estamos hablando de todo tipo de alimentos. Se concentra más en los países en vías de desarrollo como nosotros, consta de muchas instalaciones, por ejemplo, en el Perú, este tipo de industria con mayor crecimiento. Nosotros nos dedicamos, mayormente tenemos este tipo de industria. Entonces, por ejemplo, los derivados del pescado. ¿Cuáles serían los derivados del pescado? Conservas, harinas, aceites, etc. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los derivados de la agricultura?
¿no? Los derivados de la agricultura, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Azucarera, molinera, oleaginosa, conservas, bebidas, chocolatería, etc. Y los derivados de la ganadería, sería pues los lácteos, los embutidos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y los derivados del sector forestal, por ejemplo, la madera, la papelera, etc., ¿no? O sea, todo. Cuando hablamos de, por ejemplo, los derivados del azúcar, estamos hablando, por ejemplo, del azúcar, podemos obtener, por ejemplo, licores como el ron, ¿no? La azúcar refinada, etc. Molinera, estamos hablando de qué, no del molino, que vamos a, ¿no? Sacar harina de trigo, de maíz, etc. Oleaginosa, esta es la oleaginosa, que están observando esta imagen, es oleaginosa. ¿Qué es oleaginosa? Son aceites, ¿no? De la semilla de girasol, etcétera, de algodón, o ya sea de, por ejemplo, de aceitunas, etcétera, vamos a obtener este producto denominado la industria oleaginosa. Conservas de durazno, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Los famosos chocolatería, necesitamos Kerfan Black, el famoso cacao, ¿no? Y así. Los derivados de la ganadería, ya hemos dicho que son los lácteos acá, los embutidos, carne, cuero, y así sucesivamente. Entonces acá, por ejemplo, acá están, ¿eh? Por ejemplo, los derivados de lo que son de los animales, por ejemplo, de la vaquita, leche, queso, ¿no? Una carterita, lo que es cuero. Por ejemplo, la industria de cuero se llama la industria peletera, ¿ya? Peletera. Necesitamos mantequilla, yogur, carne y así sucesivamente. Acá están todos los derivados de lo que es de la ganadería. Esto sería, por ejemplo, hablando de qué, de la industria, ¿qué cosa? De agricultura, ¿no? Todo lo que son alimentos. Y esto sería de lo que es, de todo lo que son de los forestales. Estas maderitas se convierten en qué cosa? En productos finales como escritorios, mesas, sillas, puertas, ¿no? Y así muebles, etc. Muy bien. ¿Cuáles son los principales industrias ligeros o de consumo? Acá en el Perú, por ejemplo, nos vamos a Gamarra. En Gamarra, ¿qué cosa tenemos? La industria textil. ¿Dónde está? En la Victoria, ¿no? Textil ya sea de qué? De lana, de algodón, ¿no? De fibra, etc. ¿Correcto? Otro tipo tenemos, por ejemplo, la industria azucarera. Azucarera. La azucarera, por ejemplo, tenemos las principales industrias Laredo, ¿no? Casagrande, ¿no? Que está en Chiclayo, Paramonga, está, por ejemplo, Andahuasi, está Tambo y así sucesivamente. Otro, por ejemplo, el producto, ¿no? La industria lechera. La industria lechera, por ejemplo, las marcas que tenemos, por ejemplo, la lechera en Arequipa, Gloria, en Cajamarca y Chiclayo está el famoso Nestlé, ¿no? También están Mantaro, etc., ¿no? Son las marcas. Otra industria es, por ejemplo, la industria oleaginosa. Acá, la industria oleaginosa, ya saben qué cosa es. Podemos, por ejemplo, acá están las semillas de, por ejemplo, puede ser de algodón, puede ser de girasol, etc. Las palmas aceiteras, básicamente, está en el departamento de San Martín, en Tocache, que mayormente produce este tipo de industria oleaginosa. San Martín, o sea, en Tocache. Por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, todo lo que son las bebidas, ¿no? Las bebidas, ya sean alcohólicas, etcétera, ¿no? La cerveza, ¿no? Por ejemplo, vino, pisco, gaseosas, etcétera, aguardiente, etcétera. También están todo tipo de gaseosas, ¿no? Están, por ejemplo, los famosos jugos conservados, agua mineral, otros productos como, por ejemplo, los productos químicos, farmacéuticos, ¿no? Farmacéuticos, etcétera, ¿no? De limpieza y así sucesivamente. Entonces, estos son los principales industrias ligeros o de consumo que nosotros nos dedicamos mayormente en el Perú. Ahora sí, todo suyo de ustedes. Empiecen a participar. Vamos anotando. Lizárraga, a ver la primera pregunta. ¿En nuestro país qué tipo de industria predomina? Rengifo. Industria de consumo, bienes de consumo. Correcto, bienes de consumo o llamado también industria de consumo o de
ligero. Correcto, Lizárraga, ¿no? Muy bien, hijo. Jorge Luis, número 2, Rengifo. El sector industrial es muy importante para los países, pues... A ver, ¿cuál sería? La B. Trata de exportar materias primas. Trata de exportar materias primas. ¿Exportamos? La C. Busca importar. No, ¿cómo vamos a comprar de afuera? Porque importar es comprar de afuera los productos. Estaba en la importancia. La A. Busca darle mayor valor agregado a sus productos, no. Cuando hablamos del sector industrial es importante para los países porque incrementa los puestos de trabajo, ¿se acuerdan? Genera, ¿qué cosa? Más puestos de trabajo para nuestra, ¿qué cosa? Para tener un nivel de vida económica o estable. La respuesta es la D. Incrementa los puestos de trabajo. 3. Miss, la C. Muy bien, ¿ya? La industria base o industria pesada más importante para nuestro país es metalúrgica, correcto. 4. Solamente hay 2 respuestas, ¿ah? La principal industria siderúrgica de los fierritos. ¿Ah? La B. La B. La B, hierro en acero, correcto, muy bien. 3. Era uno de los centrales hidroeléctricas más grandes y estaba en el río Mantaro. Metalurgia. A. Huallanca, no les he mencionado Huallanca. Tiene un nombre de un personaje. La D, Miss. La D, correcto. Santiago Antúnez de Mayolo es una de las centrales hidroeléctricas. Correcto, muy bien. La D. 6. ¿Puede repetir todas las respuestas, por favor? La industria de consumo, 1. Número 2, incrementa los puestos de trabajo. Número 3. La 1 es la C, ¿no, Miss? Sí. Número 3, La metalúrgica. 2. 4. ¿Incrementa puestos de trabajo? Correcto. 3, metalúrgica. ¿La D, Miss? Sí. 3, metalúrgica, C, ya. La 4. Hierro en acero. Ya. Y número 5, de La Santiago D. de Mayolo. Y número 6, la industria oleaginosa transforma, ¿se acuerdan? Estaba en San Martín. Oleaginosa. La D, Miss. La D. Respuesta. La D. La D. El fruto de la palma africana en aceite. Oleaginosa, acuérdense que es de aceite. Muy bien, la respuesta es la D. Muy bien. 7. A ver, este distrito pertenece al departamento de San Martín. La industria de la palma aceitera tiene su producción en Tocache. Tocache. Correcto, muy bien. Muy bien. Tocache. Y número 8, último. La D, Miss. La D. Muy bien. El 31% de... ¿Qué significa PBI? ¿Qué significa PBI? Sociedad Nacional Industrial. De industria. Pero no empieza con S ni N. PBI. Producto Bruto Interno.
¿Ya? La industria peruana representa aproximadamente el 31% del Producto Bruto Interno, que estamos hablando de ¿qué? De bienes de consumo. En nuestro país mayormente nos dedicamos ¿a qué? A la industria ligera o de consumo, ¿correcto? Muy bien, entonces, estimados estudiantes, hasta aquí ha sido nuestra, ¿no? Nuestra clase de hoy. Hasta aquí viene su examen, ¿ya? De estas preguntitas, unos cuantos más las otras preguntas, voy a enviar para su examen, queridos estudiantes. Muchísimas gracias y bendiciones. Ustedes saben, no les puedo dejar tarea porque ya viene la otra semana exámenes mensuales del tercer trimestre. Estudiantes que no están enviando su tarea, sus prácticas, porque ustedes una sola vez que yo les envío una tarea, eso se debe enviar. Por A o B no pudieron enviar, ¿no? Pueden enviar a través de sus tutores, ¿no? De repente hayan tenido inconvenientes, pueden enviar, no hay problema, a través de sus tutores por su WhatsApp, ¿correcto? Muy bien, queridos estudiantes, será pues conmigo hasta la otra clase, ¿correcto? Bendiciones, cuídense, muy buenos días. Chao, Bendiciones, chao. Miss.